Hola mis queridos amigos y hermanos en Cristo Jesús, buenos días. Les deseo una excelente mañana, excelente tarde, excelente noche y excelente semana. Estamos ya finalizando este año de 365 días, ¿verdad? Ya es algo tremendo que está ocurriendo en este mundo, ¿no? En nuestro planeta. En esta época 2021. Ya va a iniciar el 2022. Quiero mandarles un abrazo y desearles que los propósitos que se hayan propuesto durante todo el año, no a este fin de año, sino durante todo el año, los puedan llevar a cabo. Que nuestro Padre Celestial pueda darles ese discernimiento, esa sabiduría para ejecutarlos. También que abra puertas para que ustedes puedan realizar sus proyectos. Ahora bien, mis queridos amigos y hermanos, vimos que hace unos días celebramos una festividad y algunos podrán decir, no, pues está bien, otros está mal. Yo solamente lo dejo en tu corazón y a través de la luz de las palabras, de la palabra de Dios, que tú puedas aquí encontrar la verdad. Si es correcto o es incorrecto, esa es decisión tuya. Si algún día a mí me preguntan, yo contestaré esa pregunta. Pero por el momento, déjame decirte que es decisión tuya lo que haya en tu corazón, lo que tú hayas visto y lo que tú creas que es necesario. Y tú puedas, más que nada, predicar el Evangelio. Las buenas nuevas de salvación. Eso es lo que a nosotros nos interesa en esta tierra y realizar la obra que el Señor nos dio. Quiero que sepan que la realidad en esta tierra cada vez va más en picada en vez de ir hacia arriba. Pero sabemos que esto es normal, porque la palabra lo dice. Pero dice que nosotros sigamos perseverando, o sea, constantemente siguiendo, continuando en las cosas de Dios. Y el día de hoy quiero mandar un saludo a todos mis queridos y amigos hermanos en Cristo Jesús, donde nos estés viendo, donde nos vayas a ver. Aquí te mandamos un abrazo y te decimos que el Señor siga bendiciendo tu vida. Aquí la iglesia de Dios, el camino por excelencia, está dedicada a proclamar la palabra de Dios, a decir que tú eres una persona importante para Dios y también importante para nosotros. Queremos que tú escuches la palabra y seas una persona íntegra delante de Dios. Y si eres una persona íntegra ante la sociedad, qué bueno, perfecto, no te costará trabajo. Pero si no lo eres, lo llegarás a hacer de la mano de nuestro Dios. Pues bien, mis queridos amigos y hermanos en Cristo, déjame decirte que en algún momento, si tú tienes la necesidad de acercarte a Dios nuevamente, de arrepentirte, de reconocer que has estado mal delante de Dios, es el momento que tú lo hagas. Es el momento en que tú puedas decir, Dios, perdona mi vida, perdona lo que yo he hecho. ¿Y por qué voy a esto? Porque aún como hijos de Dios necesitamos el perdón de nuestro Padre. Aún como hijos de Dios a veces cometemos pecados que no están bien delante de Él. A veces nos hemos alejado y nos hemos enfriado en las cosas de Dios. Y queremos que eso que te ha congelado tu vida espiritual pueda ser derretido por el calor del amor de Dios. Y si no has conocido del Señor, y si tú puedes pensar que has conocido el amor de Dios, o has escuchado de que hay un Dios que te ama, déjame decirte que estás en el lugar indicado, estás en el lugar correcto, donde tú puedes encontrar el amor de Dios a través de su palabra. Y tú puedes encontrar todo lo que te haga falta en tu interior. Mis queridos amigos y hermanos en Cristo Jesús, quiero decirles que el día de hoy, en esta mañana, vamos a hablar del alimento. Sí, a lo mejor se sorprenderán, ¿no? Todos están hablando del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Todos están hablando de una feliz Navidad. Exacto. Qué bueno. Esa feliz Navidad siempre la debes de tener en tu corazón porque un día, no sabemos cuál, un día vino nuestro Salvador a nacer a esta tierra para traernos salvación a través de su muerte y su resurrección. Eso no se te olvide.
pero nosotros seguimos un concepto y es necesario que ahora tú tengas ese concepto del alimento. El alimento es necesario en tu vida. El alimento es esencial en tu corazón, en tu vida espiritual. Y es lo que vamos a ir viendo durante este tiempo de proclamación de la palabra. El alimento. Vamos a relacionar nuevamente. Si tú tienes algún amigo, tienes a un hermano en Cristo, tienes a un conocido a un lado, y tú lo estás viendo aquí en el celular, recostado, pues levántate y dile al que está a un lado tuyo, dile, hola, salúdalo, chócale el puño, dile cómo estás, te quiero, te amo, y según la palabra que tú utilices, tú puedes decirlo. Y antes que nada vamos a empezar con una reflexión. Ponte a pensar cuántos días puede una persona estar sin comida. ¿Cuántos días puede estar una persona sin comida? Recuerda que estamos hablando de el alimento. El día anterior vimos familia, ahora vamos a ver el alimento. Hemos estado viendo sobre nacer, sobre ser hijos de Dios, sobre alimentar, sobre estar dentro de la familia de Dios, sobre estudiar nuestra vida, sobre la salvación, sobre el alimento el día de hoy. El día de hoy vamos a ver el alimento. Pero, ¿cuántos días puede una persona estar sin comida? Ponte a pensar, ¿cuántos días puede estar una persona sin comida? Es importante ver esta parte, ¿verdad? Porque a muchos hacen ayunos y he visto personas que dicen, no, yo voy a ayunar 40 días y 40 noches. Y hacen todo ese ritual, por así nombrarle, de hacer un ayuno, con un propósito específico. Pero más que hablar ahorita del ayuno, vamos a hablar sobre el alimento. ¿Cuántos días? Pues déjame decirte que la respuesta está muy fácil, ¿verdad? Hasta tú puedes ir a Google y decir cuántos días y poder hacer la respuesta. Pero rápidamente son 40 días aproximadamente que una persona puede estar sin alimento. Y de 3 a 5 días sin beber agua, ni un solo líquido. Es más, pues nosotros como personas podemos vivir más tiempo sin probar alimento, pero no podemos estar sin beber agua durante 3 a 5 días aproximadamente. Así es que nos damos cuenta que el alimento es necesario, ¿verdad? Y vamos a tener nuestra lectura de estudio en segunda carta a Timoteo 3, 14 al 17. Y le voy a dar lectura. Dice así la palabra de Dios: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo que de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Claro que sí, podemos ver aquí, ¿no? Nos está hablando del alimento. Y nosotros podemos ver que puede estar 40 días, 40 noches sin comer una persona. Y ahora consideremos con atención esta parte. ¿Sabes qué es lo que hace el alimento en el organismo? Sí, ponte a pensar, ¿qué hace el alimento en el organismo? ¿Lo sabes? Pues puedes tener un concepto sobre qué es lo que hace, porque tú lo vives día con día. A veces tú quieres comer algo, ¿verdad? A veces se te antojan un dominguito unos taquitos de bistec, ¿no? De costillita, de carnitas, de unos chilaquiles, unos sopecitos con su costilla, todo bien rico, así nos antoja. Pero ¿a qué vamos? Vamos a que el alimento. Los alimentos son nuestro combustible y sus nutrientes proporcionan a las células del cuerpo la energía y sustancias necesarias. ¿Sí? Esas sustancias necesarias para funcionar. Pues antes de que los alimentos puedan hacer esto, también debemos entender que los debemos de digerir, descomponiéndolos
en trozos pequeños para que nuestros cuerpos los puedan absorber y aprovechar de una mejor manera, ¿verdad? O sea, esto es lo que hace el alimento, ¿no? Nos da los nutrientes necesarios. Y debemos entender que abstenerse de consumir alimentos deja sin glucosa, es decir, sin azúcar en la sangre. Esto es que nos deja sin glucosa el cerebro, lo cual es comparable al hecho de dejar sin gasolina a un automóvil. ¿Recuerdan? Si alguna vez les pasó quedarse sin gasolina, se darán cuenta que es necesario, o se dan cuenta que ya necesitan cargar gasolina en el automóvil, es necesario cargarla y se darán cuenta que es comparable el no alimentarse con esta parte. Cuando esto ocurre, disminuye la capacidad para concentrarse y memorizar, ocasionando incluso mareos, fatigas y hasta desmayos. Yo recuerdo cuando estaba en la primaria hace ya años, una vez casi enfrente de mí, el segundo de la fila de enfrente, lo que hizo fue tomar, perdón, estaba parado, estábamos en los honores a la bandera y de repente, tras, que cae. Me sorprendió, ¿verdad? Porque no sabía qué había pasado, pero era debido a que no se había alimentado. Entonces, nosotros tenemos que alimentarnos porque debemos tener los nutrientes. Aquí es lo que nosotros vemos. Pero aquí, ¿qué es lo que hace el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que hace el apóstol Pablo diciéndole a este Timoteo, ¿no? ¿Qué instrucción recibe Timoteo de Pablo? Dice, persistir en la palabra, que es decir, continuar alimentándose espiritualmente. ¿Por qué? Porque dice, persiste tú en lo que has aprendido. Sí, ¿qué había aprendido? La palabra de Dios. Desde Génesis hasta Deuteronomio lo había aprendido. Todo lo que era la ley y los demás libros. Eso es lo que había aprendido, alimentándose de la palabra. Y por eso Pablo le dice, persiste en la palabra, continúa alimentándote espiritualmente. Nosotros hemos visto que aquí nos está hablando sobre el alimento necesario, porque nosotros sabemos este versículo de memoria, ¿no? 3:16, de 2 Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea preparado para toda buena obra, ¿no? Así nos dice todo, ¿no? Todo esto no lo sabemos de memoria, es más, hasta nos sabemos Josué 1:8, ¿no? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es decir, te está hablando de la palabra, el alimento que debes de tener día con día, ese alimento espiritual. Y también en Hebreos nos dice 4:12 que nosotros debemos saber que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo, ¿no? Que penetra hasta partir las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos del corazón. Y dice un versículo siguiente, y no hay cosa creada, antes bien todas las cosas están manifiestas ante aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea, la palabra de Dios es nuestro alimento y como veíamos que hace el alimento a un organismo, el alimento físico, el alimento material descompone los alimentos para absorber los nutrientes necesarios y podamos tener la energía necesaria de día con día. Porque también nuestro organismo es una máquina natural que necesita de energía para poderse mover. Es más, yo necesito energía para poderme mover. Tú necesitas energía para poderte mover. Esta es la instrucción que le da Pablo a Timoteo. Ahora bien, vamos a aprender de esto. En el 3:14 nos dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Se persuadió, quiere decir que entendió, comprendió. Pablo aquí alienta a Timoteo a permanecer firme, recordándole su legado de piedad. Aquí le está diciendo Pablo, recuerda de quién has aprendido. Todos necesitamos de un discipulador. Sí, necesitamos de alguien que nos esté discipulando, de alguien que nos esté coachando, ¿no?
para que nos dé seguimiento a nuestra alimentación espiritual. ¿Por qué? Porque estamos hablando de lo espiritual. Así, si tú, amigo y hermano en Cristo Jesús, vas al gimnasio y tienes un coach que te está ahí entrenando y te está diciendo lo que tienes que hacer, todos también nosotros necesitamos en lo espiritual alguien que le dé seguimiento a nuestra alimentación, cómo vamos, si estamos leyendo la palabra, si realmente no estamos haciendo nada durante la semana y nada más nos la pasamos en el puro trabajo. ¿Es necesario el trabajo? Claro que sí es necesario el trabajo. Es muy importante. Pero también es más importante alimentarnos espiritualmente para que nuestra vida sea mejor. Ahora bien, en el 3.15 continúa diciendo que desde la niñez, no desde la infancia, desde que era pequeño, desde que ya empezaba a entender mejor las cosas. Sabemos que los niños se entienden bien, pero desde que empezaban a entenderlas bien, puede ser desde los 10 años. Y no quiere decir que un niño menor no las entienda, sino que tú ya empiezas a tener dominio de ti para decidir si vas a hacer lo bueno o lo malo. Puede ser mucho antes. Hay edades, varía en cada uno de nosotros, porque hay niños que hacen las cosas y solamente las hacen y no están razonando que están correctas o incorrectas. Pero más o menos es una edad aproximada, no estoy diciendo que sea la específica. Desde la infancia, 2 personas a las que Timoteo debía su alimento, ¿no? De aquí dice que desde pequeño, desde que eras infante, supiste ese alimento espiritual que debías de llevar continuamente. Había 2 personas muy importantes, y si tú has leído esta parte de la escritura y algunas epístolas del apóstol Pablo, te puedes dar cuenta que está hablando de su madre y de su abuela, que siempre le enseñaron con fidelidad todas las verdades de la escritura, todo lo que tenía que saber acerca de la verdad. Y tú me puedes decir, pero es que no había Nuevo Testamento, ¿no? Le estaban enseñando todo lo que era la Torá, donde ahí iba a encontrar todo ese alimento necesario. Nosotros sabemos que tenemos raíces espirituales en el Antiguo Testamento por parte del pueblo de Israel. Pero déjame decirte que esa es nuestra raíz, nuestro conocimiento que debemos de tener. No es que nos volvamos judíos, no es de que nos volvamos hebraicos, estar hablando todo lo hebreo y usar esto de los hebreos, no, sino debemos saber nuestra raíz, lo que nosotros, de dónde proviene nuestra salvación. No solamente enfocarnos en la cuestión del Nuevo Testamento, también en el Antiguo Testamento, porque nosotros ahí conocemos lo que Dios había preparado para nosotros hasta este día. Los escritos sagrados son una expresión común usada por los judíos. Aquí cuando dice, desde pequeños has aprendido las escrituras o los escritos sagrados, ¿no? Es una expresión que se utilizó del griego para delimitar o dar el nombre a el Antiguo Testamento, ¿no? Al Pentateuco. Si bien esto es necesario saber esta raíz que nosotros tenemos sobre nuestro alimento, de dónde proviene nuestro alimento. Recordemos en Génesis, el alimento que tenía Adán y Eva estaba el árbol de la vida y todos los demás frutos. Solo había un fruto que no podían alimentarse, porque era un mandamiento. Y nosotros no podemos seguir nuestra vida sin alimentarnos espiritualmente. Y en los versículos dice que te hacen sabio, que desde las niñez te hacen sabio para salvación. Ay, o sea, ¿la salvación se va a perder o no se va a perder? Pues déjame decirte que no la vas a perder, porque si eres un hijo de Dios, no tienes por qué perderla. Pero si no eres un hijo de Dios, nunca la has tenido, por eso nunca la vas a perder. Por eso nunca vas a tener que hacer las cosas de otra manera. Ahora bien, las escrituras del Antiguo Testamento siempre nos apuntan al Mesías, ¿sí? Está hablando de Juan 5, 37 al 39, y revelaron la necesidad de tener fe en las promesas de Dios. Recordemos que Dios nos dio promesas, Dios nos dio cosas en una promesa para nuestra vida. Nosotros nos tenemos que estar alimentando.
Una persona que no se alimenta es una persona débil. ¿Has hecho algún ayuno? A lo mejor no ayuno espiritual, pero sí un ayuno físico en la cuestión de decir, hoy no voy a comer porque quiero bajar de peso. Ay, sí, voy a comer, no, nada más voy a comer esto poquito. Nada más voy a tomar agua. A veces así, ¿verdad? Pero de repente, pues, te empiezas a sentir un cambio en tu cuerpo. O es más, te vas corriendo al trabajo porque ya se te hizo tarde, porque ya no, si no te vas de inmediato al levantarte, cambiarte, irte corriendo, no vas a alcanzar a llegar puntual a tu trabajo y te vas sin desayunar. Es más, hasta a veces ni comes nada durante el camino y llegas a tu trabajo y te tomas una tacita de café, agarras y dices, no, pues voy a tomarme mi tacita de café y te estás tomando, qué rico mi café, y de repente te empiezas a sentir mareado o te empieza a dar la temblorina, ¿verdad? Ay, ¿qué me está pasando? Y te acuerdas, es que no he comido nada. Pues muy parecido pasa en la vida espiritual. Si tú no comes, de igual manera empieza a haber cambios en tu vida. No empiezas a reflejar el amor de nuestro Padre. Recuerda, el Señor Jesucristo siempre nos mencionaba al Padre. Padre, yo sé que tú siempre me escuchas, pero lo hago para que ellos aprendan cómo deben de hacerse las cosas. Cuando ores, orarás de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. Debemos reflejar el amor de Dios que nos trajo a través de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, el Cristo en griego, Mesías en hebreo. Aquí vemos que por esta razón tuvieron poder estas mujeres para llevar a las personas, perdón, estamos hablando de las escrituras tuvieron esta razón para llevar a las personas a reconocer su condición de maldad y su necesidad de justificación en Cristo Jesús. ¿Qué estamos hablando? De las escrituras que llevan a las personas, ¿no? Y llevaron a Timoteo a reconocer su condición de maldad. Recuerden que estamos cambiando el concepto de pecado. ¿Por qué estamos cambiando ese concepto de pecado? Porque es una palabra que tiene un mayor trasfondo, el pecado. Tiene esa palabra tiene trasfondo más profundo. ¿Por qué? Nuestra condición de maldad. Él vino a perdonar nuestra maldad. Tiene más impacto la palabra maldad que pecado, porque somos malos delante de Dios. Y cuando recibimos esa justificación, ya nuestra maldad queda hecha a un lado. Ahora ya no somos apartados de Dios, ahora somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nos da ese reconocimiento de tener esa necesidad de justificación con Cristo. Ser justificados a alguien que se le ha acusado de algo, pero se le ha hecho justo, se le ha hecho una persona justa, ¿no? Que ahora le llaman presunto delincuente, y que al ver las pruebas ya no era un presunto delincuente, ahora es absuelto, ¿verdad? Es absuelto de su maldad. Nosotros somos delincuentes, no somos presuntos, somos delincuentes ante Dios, y al leer la palabra nos damos cuenta de esa parte, que somos delincuentes delante de Dios, que tenemos maldad contra Dios y que es necesario la justificación a través de Jesucristo y hemos sido aceptados delante del Padre. La salvación es traída por el Espíritu Santo mediante el uso de la palabra. Sí, el Espíritu Santo es el que nos hace reconocer nuestra condición, pero si tú no te alimentas, tú no vas a poder entender las cosas espirituales continuamente. No vas a estar fuerte espiritualmente en tu interior, que es importante. Siempre los he mencionado y siempre recuerden que les he dicho. Cuando me encuentro con alguien que me dice: hermano, ¿cómo está? Le digo: hola, hermano, ¿cómo está? No, pues muy bien. Y hermano, ¿ha ido a la iglesia? No, no he ido a la iglesia ahorita por vida de la pandemia ni esto. Ok, hermano. ¿Y hace oración? No, sí, hermano, todos los días. Ok, hermano. ¿Y lee la palabra? No, sí, hermano. ¿Y qué leyó esta semana? Y se ponen a pensar. Y se ponen a pensar y decir, así le hacen y no se acuerdan. Entonces yo te invito a ti que te alimentes día con día. Vas a tener defectos, claro.
Las personas a tu alrededor que no conocen de la palabra te los van a sacar. Claro que sí te lo van a sacar. Te van a sacar todos tus defectos. Te van a hacer ver que tú estás mal. Te van a andar viendo esos defectos, te van a andar diciendo lo que tú estás haciendo. ¿Sí? Pero déjame decirte que tú tienes la necesidad de alimentarte espiritualmente. Porque en el 3:16 nos dice que toda la escritura es exhalada por Dios. Sí, exhalada. ¿Recuerdan? Es inhalar, exhalar. Y no es ninguna clase de yoga, sino que es el ejemplo de decir, inhalas lo que entra, y la palabra de Dios dice que es exhalada por Dios, es dada por Dios. Dios se identifica en su palabra porque nos da a conocer lo que Él es y lo que quiere que nosotros sepamos para Él. Y aquí dice, toda la escritura, todos los escritos sagrados son exhalados por Dios y útiles para darnos doctrina. Aquí dice para enseñar, pero son útiles para darnos doctrina. Doctrina, conocimiento profundo de las cosas de Dios. Se refiere a la instrucción divina. Recuerda, doctrina a la instrucción divina. Todo lo profundo de Dios. Las escrituras suministran el alimento doctrinal necesario para tu vida diaria. Sí, lo primero que dice que las escrituras te proporcionan doctrina, o sea, te enseñan la doctrina de Dios. Te enseñan lo que debes de conocer. Útiles para enseñar, para redarguir. Aquí nos está diciendo la palabra te reprende por tu conducta errónea. Tú te estás alimentando, estás conociendo doctrina de Dios, o sea, estás conociendo la instrucción divina, lo que Dios quiere para tu vida, pero también te está diciendo, estás mal. Tu condición, te empieza a mostrar tu condición delante de Dios. Las escrituras exponen nuestra maldad a la luz. ¿Sí? ¿Cómo pueden hacerlo? Recuerden, puede estar, tú cuando entras a un cuarto oscuro, ¿qué haces? Enciendes la luz y todo se muestra claramente, ¿verdad? Ya puedes ver y caminar como debe de ser. Asimismo, las escrituras dan claridad, exponen tu maldad a la luz para que tú veas qué es lo que está mal y lo corrijas. Aquí podemos ver que es la parte de descomposición que estábamos hablando anteriormente. La descomposición del alimento para ir preparando los nutrientes que vamos a necesitar, ¿verdad? Está ahí, ya estás adoctrinándote, estás conociendo la instrucción divina y empiezas a descomponer lo que está mal en ti para que lo bueno salga y reluzca. Nos corrige la palabra para restaurarnos de a una condición, íntegra y correcta delante de Dios. También nos instruye en justicia, dice, para corregir, para instruir en justicia. ¿Y aquí de qué nos habla? El alimento nos suministra una vida piadosa. Sí, una vida piadosa, una vida de piedad, esa vida de piedad que se está hablando es una vida llena de bondad, una vida que no tiene maldad. Y la maldad es aquella que yo voy a hacer esto y de aquí lo voy a hacer de esta manera para afectar a esta persona o a estas personas. Ya está determinada con anterioridad. Así es que el alimento necesario lo necesitamos de una u otra manera siempre el alimento espiritual. Y continúa diciendo el verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Al tener este tipo de alimento de las escrituras, somos capaces de hacer lo que se debe de hacer, o sea, la voluntad de Dios. Estamos capacitados para cumplir la encomienda dada por nuestro Dios. Nos capacita.
Y la encomienda no nada más es ir y predicar el evangelio, sino transforma tu vida. También es transforma tu vida. Tú vas a ir a proclamar la palabra a otros para que transformen su vida, pero tú también tienes que ir transformando tu vida. La palabra no solo logra ser un simple alimento, sino es el alimento necesario para nuestra restauración y energía necesaria para proclamar la palabra. Así es que es lo que necesitamos, es lo que necesitamos saber nosotros como hijos de Dios. Ahora bien, vamos a contestar lo que hemos aprendido, ¿verdad? Contestemos. ¿En qué debemos persistir los hijos de Dios? ¿En qué debes de persistir tú como hijo de Dios? En alimentarte con la palabra. En eso debes de persistir. Un día la conociste, perdón, un día se te hizo de tu conocimiento esa palabra. Así que ese conocimiento que tú tienes ahora lo debes de poner a prueba. ¿Cómo? Alimentándote. ¿Qué produce en nosotros el alimento con la palabra? Nos da una doctrina sólida. Ese alimento nos da una doctrina sólida. Nos hace distinguir lo bueno de lo malo. Nos hace distinguir nuestra maldad delante de Dios y hacer lo correcto. Y nos capacita para la proclamación de la palabra, para que la demos correctamente. Y si tú vas y proclamas la palabra y alguien te empieza a discutir, no tienes más que hacer. Tú ya le compartiste, no tienes que debatirle. No estamos para pelear. Seguimos orando por la persona. Y bien, vamos a aplicar lo que hemos aprendido. Aquí la aplicación no es tan complicada. Solamente es decir que si no nos alimentamos con la palabra, andaremos deambulando. Y mi hija me preguntaba el día de ayer, ¿qué es deambular, papá? Es andar de un lado para otro sin un rumbo. ¿Sí? Andaremos deambulando de un lugar a otro, no sabiendo discernir la buena doctrina de la mala. Hay muchos predicadores que dan alimento sintético. Y ustedes lo pueden ver, alimento sintético. Ese alimento el cual no nos nutre. ¿Recuerdan la comida chatarra? No nos nutre. Y nos lleva a tener una vida ligera espiritualmente. Pero también hay predicadores que dan un buen alimento. El alimento que está en la palabra de Dios. Y ahí es donde nosotros nos tenemos que alimentar de ese alimento saludable para que crezcamos y maduremos de tal manera que seamos movidos, de tal manera que no seamos movidos por cualquier enseñanza, sino que el Espíritu Santo nos esté guiando constantemente. El alimento es necesario. El alimento es necesario espiritualmente. Tenemos que aplicarlo día con día en nuestra vida. No hay otra forma de que no tengamos que aplicarlo. Si tú eres una persona que no se alimenta constantemente, déjame decirte que es necesario que el día de hoy comiences. No esperes hasta año nuevo. Yo a veces lo comparto con mis hijos y digo, estas fechas es cuando todos empiezan, el gimnasio, y a principios de enero, los gimnasios empiezan a tener un gran auge de personas y empiezan a tener sus ganancias más altas de toda la temporada. ¿Por qué? Porque es cuando una persona se hace el propósito de poder hacer algo con su cuerpo. Pero ya después de unos meses lo dejan. Algunas continúan, pero otras lo dejan. Yo quiero decirte que tú cada vez que escuches la palabra de Dios y escuches una sanción para tu vida espiritual, desde ese momento te hagas el propósito de seguir ese cambio y ya no dejarlo a un lado. Así es que aliméntate espiritualmente. Aliméntate de la sana doctrina, aliméntate no de lo sintético que muchos predicadores te hablan y que tú puedes ver que hacen muchos milagros y los hacen en pantalla. Y bien padre, pero en la pandemia ya no hubo nada de eso y el pretexto es porque Dios les dijo que no hiciera nada de eso. Yo pude saber que hubo personas que fueron sanadas de la enfermedad y no se anduvo diciendo alguna campaña para que todos fueran porque fue sanada, no.
Las cosas de Dios permanecen. Así es que si tú necesitas del buen alimento, es momento de que tú lo hagas. Es momento de que te empieces a alimentar de la palabra de Dios, no solamente en oración. La oración es lo que tú le hablas a Dios, tu sentir, tu expresar, pero la palabra es el alimento con el cual tú vas a saber qué le vas a decir a Dios. ¿Qué le vas a decir a Dios en esas oraciones? Tú te vas a dar cuenta qué es lo que vas a hablar y vas a ver un cambio y una transformación en tu vida. Puede ser radical o progresiva. Eso depende de cada persona, como quiera hacer ese cambio. Y tenemos un gran desafío el día de hoy, en esta mañana. Este desafío que te estoy dando es: no olvides el día que conociste a tu Salvador. No lo olvides. Sigue alimentándote de la palabra para que crezcas espiritualmente y no se aparte de ti. Si ya creciste y no quieres nada de Dios, es tu decisión. Pero si te das cuenta que necesitas de Dios, también es tu decisión de seguir. Así es que no olvides ese día. Un día el Salvador te llegó a tu corazón y te llenó de todo su amor. Y tú dijiste: creo que es el lugar correcto. Es el lugar correcto donde tengo que quedarme porque quiero adorar a mi Dios. Así que, mi querido hermano, eso es lo que tenemos que hacer. Ese es el desafío y tenemos que ponerlo en las manos del Señor. Vamos a ponerlo en las manos del Señor esto. Vamos a orar, vamos a ponérselo delante de Él en sus manos. Vamos a orar para el Señor. Padre bueno, tú que estás en los cielos, tú que es el que controla todo el universo y has decidido tener un pueblo para ti aquí en este planeta Tierra, y te lo agradecemos, Dios eterno. Estamos poniendo en tus manos que el alimento de tu palabra nos nutra nutritivamente. Que ese alimento, esa lectura y todo lo que nosotros aprendamos de tu palabra sea nutritivamente, sea bueno, benéfico para nuestro organismo y lo podamos digerir, lo podamos absorber de tal manera que todos los nutrientes espirituales que contienen tu palabra los podamos absorber por completo para dar un buen testimonio, un buen reflejo a todas las personas, Dios eterno. También para ayudar a nuestros hermanos, animándoles a que se alimenten de la palabra, de tu palabra, Dios. Porque muchos no la leen, muchos la tienen arrumbada, muchos tienen como 20 Biblias y ahí están sin usarse. Para que se alimenten, Dios eterno. Dios Padre bueno, que se alimenten de tu palabra. Eso pedimos para ayudarles. Ayúdanos a que les podamos ayudar de esa manera, Dios eterno. Y también por las necesidades, hermanos que están padeciendo en este momento alguna enfermedad, sánales en tu nombre, Dios eterno. Que si es tu voluntad, solo tu palabra bastará para que sean sanos. Y también si están pasando por alguna angustia, sean restaurados, sean confortados por tu Espíritu Santo y puedan tener la fortaleza de continuar en tu camino. Y también si hay alguna circunstancia de alguna decisión, también puedan ser resuelta con toda sabiduría. En tu nombre, Señor Jesús. En tu nombre hablamos a ti, oh Padre. En tu nombre, Señor Jesús, hablamos a ti, oh Padre eterno. Y te damos la gloria, la honra y el honor, porque solamente tú eres merecedor, oh Dios eterno. Amén. De verdad, en verdad, en verdad lo creemos, Dios eterno. Así que, mis queridos amigos y hermanos en Cristo Jesús, déjame decirte que hay que memorizar en el corazón. De todo lo aprendido, hay algo que tenemos que memorizar en el corazón. Y esto está en 2 Timoteo capítulo 2, verso 14, parte A, donde dice: pero tú pero persiste tú en lo que has aprendido. Persiste, continúa en lo que has aprendido desde que se te enseñó, lo que tú entendiste y comprendiste y decidiste seguir en eso, en la palabra, que es nuestro alimento diario. Pero tú persiste en lo que has aprendido. 2 Timoteo 2:14. Sí, mis queridos amigos y hermanos en Cristo Jesús. Así es que la iglesia, el camino por excelencia, la iglesia de Dios, el camino por excelencia, está siempre enfocada a enseñar la palabra conforme a la Escritura, a proclamarla, a instruir, siempre de la mano del Señor, siempre viendo porque se predique lo mejor, se predique el alimento necesario, el alimento
más nutriente para cada uno de ustedes. Asimismo, déjame decirte que la oración de nosotros para ti es que tú puedas haber aprendido mucho el día de hoy y puedas entender que en esta mañana tú te lleves algo en tu corazón y que Dios haya trabajado en tu corazón. Nuestro Padre Eterno trabaje en tu corazón y que el Espíritu Santo pueda redarguirte y pueda mostrarte lo que tienes que cambiar en tu vida el día de hoy. Asimismo, déjame decirte que esta predicación podríamos decir que es la última de este año, pero nosotros continuaremos. Y déjame compartirte una cosa. Tú debes entender que el único camino para llegar a una mejor vida después de esta muerte es Jesucristo. No te estoy predicando una religión, no te estoy diciendo que hay un lugar de sufrimiento. Te estoy diciendo que el único camino para que tú puedas llegar a nuestro Dios es a través de Jesucristo. Pero si tú decides estar apartado de Dios, sí hay una disciplina para ese tipo de cosas. Y no estamos encaminados nosotros a enseñar por temor, diciéndote, si no crees vas a irte al infierno, vas a irte al lago de fuego. No, no estamos encaminados a eso. Esa decisión la tomas tú, no nosotros. Nosotros estamos encaminados como iglesia de Dios para que tú aprendas y tú sepas corregir tu camino y tú sepas cómo vas a cambiar tu vida y puedas acercarte mejor a Dios y puedas hacer la profesión de fe reconociendo tus pecados, reconociendo que no estás bien delante de Dios, que tienes maldad para con Él y que has aceptado esa salvación que te ha traído a través de Jesucristo, el cual murió por ti en la cruz, el cual resucitó por ti y por mí en la cruz, pero por mí, de esa muerte en la cruz resucitó al tercer día y nos vino a traer esa salvación. ¿Por qué? Porque recuerda que la resurrección de Jesucristo es que nuestro Dios Padre aceptó ese sacrificio por nuestra maldad delante de Él. Así es que tú debes de creer que Jesucristo es el Salvador espiritual de nosotros. Porque esta carne algún día va a perecer, pero lo interior, tu interior, es lo que va a permanecer hasta que el Señor decida. Porque nuestro interior es finito también, pero permanece, porque Dios así le ha placido permanecer durante mucho más. Una eternidad. ¿Cuánto dura? No lo sé, pero solamente Dios lo sabe. Así es que yo te invito a que te sigas alimentando. No deseches lo que has aprendido. Te amamos en Cristo Jesús y queremos que tú continúes tu transformación durante este caminar en esta tierra. ¿Sí? Y esto va de la mano con todas tus actividades diarias. No se te olvide, tienes que trabajar para alimentarte. Tienes que transportarte, tienes que hacer varias cosas, actividades, comer, alimentarte físicamente. Tienes que hacer ejercicio si es necesario. Tienes que tomar algún medicamento si es necesario para sanar tu cuerpo de una manera. Así es que no se te olvide, mi querido amigo y hermano en Cristo Jesús. Tú eres muy importante para nosotros. Y si quieres tener un seguimiento por parte de nosotros, no te olvides de mandarnos un mensaje a través de Messenger para que podamos contestarte. Dios te bendiga, mi querido amigo y hermano en Cristo Jesús, y nos vemos la siguiente semana. Bendiciones, mis queridos hermanos.